Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Gracias por estar con nosotros. Una pequeña disculpa por aquí. Queridos amigos, como siempre, supeditados al internet, a veces nos juega por aquí pequeñas bromas. Gracias por esperarnos, gracias por estar con nosotros. Les comentaba que tenemos, como siempre, nuestros lunes de catedráticos INADEC y como siempre la columna vertebral del Instituto de la Universidad INADEC nos acompaña los lunes para compartirnos todas las materias que se imparten aquí en esta universidad. Queridos amigos, hoy no será la excepción. Está con nosotros el doctor Enrique Montaño de Jesús. Él es licenciado en Derecho Fiscal por el Centro Universitario Grupo Sol, licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico también, y un postdoctorado en Derecho en el mismo instituto, con diplomado en Derecho Inmobiliario, diplomado en Derecho Tributario, diplomado en los juicios orales de materia penal y diplomado en Derecho Procesal. También ha cursado seminarios en materia de teorías jurídicas contemporáneas y sus implicaciones en el marco del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, instrumentos electrónicos en Derecho Fiscal en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, audiencias públicas y Seminario Internacional de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juicios orales en materia penal, taller de Derecho Tributario impartido por el Poder Judicial de la Federación, con sede en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, reformas fiscales impartido por la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de México y la elaboración de sentencias. Asesoría y gestoría para devolución de saldos a favor de contribuciones. Una experiencia laboral muy amplia en el despacho fiscal Patiño, Barroco y Asociados, como su encargado de área de contribuciones, como socio de Cervantes Montaño y Asociados, firma de abogados, asesor de empresas en materia jurídica y tributaria, actividad, servicios jurídicos de defensa fiscal, contabilidad, impuestos y asesor de empresas mercantiles y civiles, con el despacho de auditoría Sánchez del Valle y Compañía SC, asesor de defensa jurídica fiscal y área de impuestos. A la fecha, socio fundador del bufete MIC Abogados Constitucionalistas en México SC, firma de abogados especialistas en defensa fiscal, penal y constitucional. Como servidor público en el Poder Judicial de la Federación, en el Juzgado Segundo Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Juzgado Tercero del Distrito de Amparo en Materia Penal y en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Con una experiencia de docente de más de 12 años, docente a nivel licenciatura, diplomado, especialidad y maestría en la Universidad del Valle de México, en la Universidad del Distrito Federal, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, en la Universidad Hernán Cortés en Veracruz, por materias impartidas en Derecho Fiscal, Administrativo, Amparo, Constitucional, Penal, Seguridad Social, Administración Pública, Práctica Forense, Derecho Administrativo y Fiscal, Derecho de Amparo, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Mercantil, Derechos Humanos, Garantías Individuales y Sociales, Juicios Orales del Código Nacional de Procedimientos Penales, Teoría del Estado, Títulos de Crédito, Seminario de Titulación, Teoría General de las Contribuciones y materias relacionadas con impuestos y contabilidad, por mencionar algunos, queridos amigos. Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, Teoría del Delito impartido por el Poder Judicial de la Federación, cursos básicos de oratoria y demás. Queridos amigos, podemos seguir aquí un buen rato, pero no se trata de acabarnos el tiempo. Podemos seguir con su trayectoria amplísima, doctor querido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestros lunes de catedráticos INADEC. Al contrario, muchas gracias, el agradecido soy yo. Y de verdad, bueno, pues como bien dices, podría seguir. Sin embargo, recordemos que los títulos pues no nos hacen buenas personas y tampoco nos hacen conocedores, ¿verdad? Sino en el campo de batalla es donde realmente adquirimos esa experiencia material. La experiencia material. Hoy vamos a hablar
del certificado, el sello digital. Hablar de números, le decía yo antes de entrar al aire, doctor querido, que pareciera tan fácil cuando nos enseñan a sumar 1 más 1, pero ya en la práctica cuando se trata de pagar impuestos, cuando se trata del SAT, ahí todos nos asustamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pareciera que sea complicado tanto? ¿Y qué implica un certificado, un sello digital? Bueno, son dos preguntas totalmente importantes para los contribuyentes, para los empresarios, pero muy amplias, ¿verdad? Muy amplias. Pero bueno, vamos con la primera. Se pareciera que es fácil. Sí. Yo creo, desde mi muy particular punto de vista, que hay en el ámbito tributario, debido a la constante evolución del comercio, de la actividad comercial, pues obviamente por ese motivo van evolucionando también nuestras normas jurídicas, específicamente en materia tributaria. Por ejemplo, del comercio electrónico, pues hace 20 años o 30 años, yo creo que no debemos a pensar que ahí va a tener este auge el comercio electrónico. Entonces, pues conforme se va evolucionando la forma de realizar actos de comercio, la forma, las vías de obtener ingresos, entonces pues nuestras normas jurídicas tienen que evolucionar. Además, es importante recordar que la tecnología pues nos ha hecho evolucionar a pasos agigantados. Ojalá eso fuera para bien, pero muchas veces creo que evolucionar y casi presas de la tecnología nos hemos vuelto, maestro. Sí, de verdad, yo recuerdo ahorita una anécdota, tal vez de que hace 3 años yo era renuente con esto de las redes sociales. Creo que hasta por ejemplo, a una clase o incluso a algún tribunal acudía yo todavía con mis libros, bueno, con mis leyes en mano, materialmente hablando, y ahora pues ya nada más transportamos el aparato electrónico y ahí viene todo, ahí tenemos todo. Y ya no andamos cargando todos los legajos aquellos impresionantes. Sí, sin embargo yo para análisis y estudio todavía en oficina, todavía acostumbro mis leyes, mis libros, vamos, todavía no los dejo, no los puedo dejar. Pero bueno, además esto de por qué tan complicado para el pago de tributos, yo creo que también aquí el legislador, sea el mismo contribuyente, hemos puesto o hemos provocado que los legisladores estén constantemente modificando la normatividad jurídica en el ámbito de impuestos, debido a que en muchas ocasiones, lamentablemente, algunos mexicanos todavía intentan, y lo han hecho, evadir una obligación constitucional que tenemos todos los mexicanos: contribuir al gasto público. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales tantas reformas. En el caso de los sellos digitales, este sello digital o el certificado del sello digital nos sirve para efecto de lo que expedir nuestras famosas facturas electrónicas, o comúnmente llamado CFDI. CFDI. Así es. ¿Qué significan las siglas? Bueno, ok. Certificado. CFDI. Certificado, perdón, comprobante fiscal. ¿Sí? Se me olvidó. Comprobante fiscal. Se me fue. Me puse nervioso, Yo creo que sí, pero eso es lo de menos. Entonces, comprobante fiscal digital emitido por internet. Así es. Comprobante fiscal digital por internet. Exacto. A veces, ¿por qué esta necesidad de siempre hacer algo diferente? Pareciera que cada año los contadores, yo los veo sufrir a veces. Cada año es una reforma, cada año es un libro nuevo que tienen que estar checando, y de repente les vemos ahí toda una hilera completa de códigos, de libros y demás que tienen que estar checando. ¿Por qué esa necesidad? ¿En dónde se crea? En esta, cuando surge esta evasión de impuestos, esto no querer pagar. Yo creo que principalmente ese es el tema. Yo creo, desde mi punto de vista, obviamente se suma la evolución de las actividades
que realizamos el día a día para efectos de obtener ingresos para satisfacer nuestras necesidades personales y obviamente crear fuentes de riqueza, incrementar nuestro patrimonio. Pero creo que lo más ha sido los mayores motivos de tantas reformas. Por ejemplo, en el caso en concreto, ahorita en esta época, en estos meses, con el actual gobierno, ¿a qué se debe? Considero desde mi punto de vista que es debido a esas tratar de evadir el pago de contribuciones, los temas famosos de personas que emiten facturas electrónicas por operaciones que son inexistentes. Esta ley de operaciones inexistentes, la regulación de este aspecto, ya está desde el 2014. Sin embargo, obviamente, los contribuyentes siempre le buscamos como la forma de no querer pagar. Y si es pagar, pero lo menos que sea posible. Entonces, yo creo que eso se debe a tanta reforma, particularmente ahorita lo que viene, y el tema, hablando del CFDI, o el certificado de sello digital, los grandes cambios en este punto, hay muchos cambios en la reforma fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2020. En el tema en particular, pues sí hubo algún ajuste, algunas adiciones en cuanto a este tema, pero insisto, particularmente creo que es debido a que tratamos de evadir el impuesto. Entonces el legislador obviamente trata, ahora sí que de erradicar esas malas prácticas de actuación tributaria. Pero en la teoría aparece como algo bueno, pero en la práctica común pareciera que no se pueden llevar a cabo. México es uno de los principales evasores de impuestos, nos dicen, y lo veo bajar los ojos y asiente sin decírmelo. Esta situación que también ocurre cuando nos damos cuenta, hasta dónde también el encono, el rencor social que se ve cuando el pequeño contribuyente o el pequeño empresario se da cuenta que a los grandes corporativos se les deducen cargas importantísimas de impuestos y demás, los deducibles, toda esa parte. Entonces pareciera que dicen el micro y el pyme y el MIPYME son los que van cargando con toda la responsabilidad de la carga fiscal en nuestro país. Entonces es lógico que se resientan y por ahí la frase de pagar lo menos posible, lo escuché decirla. Esa es la clásica para todos que escuchan todos los contadores. Sí, yo creo que es una mala práctica, sí, creo que, y con todo el respeto lo digo para los gobiernos, no estoy hablando del turno, no me consta, pero bueno, gobiernos pasados, pues creo que sí solaparon tratar de evadir el pago de impuestos de manera completa. Y lo digo de manera completa porque obviamente no estoy diciendo que no pagan. Yo creo que los grandes contribuyentes, los grandes empresarios sí pagan, por supuesto que sí pagan. Quizá aquí la inconformidad que se da o que sienten los pequeños empresarios, obviamente pueden decir, bueno, es que la carga tributaria, si hablamos por porcentajes, quizá yo como pequeño contribuyente, o mejor dicho, como pequeño empresario, quizá estoy pagando más que el gran empresario, quizás sí, desde el punto de vista de porcentajes. Okay. Sí, totalmente, yo creo que sí, porque tienen toda una infraestructura, por supuesto, para efecto de poder contratar personas que conocen el ámbito tributario, personas que tienen la capacidad, están cualificados para esto y obviamente aprovechan, y yo no quiero decir que se burlan de la ley, yo creo que aprovechan algunas, vamos a decirlo así, algunas lagunas en ocasiones. Los vericuetos así es. Coloquialmente llamados así, aprovechan el vericueto y le buscan por ahí. Así se aprovecha algunas lagunas que quizás pueda tener la norma jurídica. Sin embargo, muchos de estos pues también hacen prácticas o las famosas llamadas planeaciones fiscales. Ajá. Y bueno, pues aprovechan errores incluso de la norma jurídica.
por supuesto, y puede a lo mejor ahí haber un fraude a la ley, por ejemplo, podría ser, pero muchos de ellos sí llevan a cabo, determinan sus impuestos de los grandes contribuyentes, los determinan pues conforme lo dice la norma jurídica. Hay ocasiones que la misma norma jurídica nos permite, la verdad, nos permite poder, por ejemplo, en el caso de deducciones, como usted decía, como tú decías, permite en ocasiones que podamos hacer deducible algo que un pequeño empresario no puede. Muchas veces por su capacidad económica. Así es, ¿no? y mucho menos un micro. Y mucho menos un micro, exactamente. Además de que, bueno, los honorarios de un especialista, lo que es un fiscalista en sí, realmente son altos. No son muy bajos, digámoslo así. Que un microempresario rara vez puede pagar unos honorarios de esa magnitud. Hablando de qué es el volumen que está manejando o los ceros que van a la derecha en las cuentas de su empresa, digámoslo como es. Entonces, en ese entendido, se tiene que sujetar a la norma el micro y el pyme, sí, porque es sí o sí. Si no, ahí sí están muy, muy bien focalizados el actuar de ellos. Cuando deciden tarjetarizar, deciden empezar a meter tarjetas en todos lados, deciden empezar con el sello digital en esta visión de precisamente de tener por medio de las computadoras fiscalizados, checados a todos, que no ocurra, parecía que todo el mundo se asustó, porque era muy fácil, es la verdad, comprar facturas apócrifas. ¿Cuánto te falta? Hay que cubrir lo que faltó de este trimestre, de este mes o a final de año. ¿Se ha logrado erradicar un alto porcentaje de esa mala práctica, maestro? Mira, Delia, yo creo que sí, yo creo que sí. Sobre todo lo veo así con el nuevo gobierno, Ajá. con el gobierno en turno. Debido a que a sus formas ya de fiscalización, quizá a algunos no nos gusta, quizá no, pero lo cierto es de que, como dicen por ahí, la burra no era arisca, ¿verdad? Los palos la hicieron. Entonces yo creo que también aquí el gobierno federal, al observar, y el legislativo, al observar que los contribuyentes tratamos de buscarle en la ley para efectos de esquivar el pago de los tributos, y en ocasiones de una pues indebida práctica como es el hecho de emitir facturas electrónicas o CFDI con operaciones inexistentes. ¿Sí? Que se suponía que en un inicio no se iba a poder hacer algo como eso, y de repente resultó que sí se podía. Entonces, ahora sorprendidos quedamos la mayoría también. Sí, vamos, recuerdo cuando eran las facturas de papel, hablando sí. decíamos, bueno, pues vamos a Santo Domingo, ¿verdad? O ya saben quién buscaba, quién te traía, quién te conseguía tal o cual factura. Sí, ¿no? iba uno y caminando ahí en la plaza te decían, nos ofrecían las facturas, lo que necesitáramos. Sin embargo, bueno, pues ahí está una conducta que hicimos, una mala, indebida práctica durante muchos años. Y digo, yo me incluyo, no porque yo lo haya realizado, pero creo que debo incluirme. Como país. Como país, exactamente. Durante muchos años se hizo. Y después, que dice, bueno, vamos a erradicar, dijo el legislador, vamos a erradicar y vamos a aprovechar la tecnología para crear estos certificados y se pueden emitir facturas electrónicas. Y con estos nuevos datos, pues, esta información, así como capturamos este documento electrónico y lo enviamos o pedimos la autorización para que ya se emita esta factura electrónica, automáticamente el Servicio de Administración Tributaria cuenta ya en ese momento, le llega a su base de datos la información que nosotros estamos capturando. Entonces, ahora es mucho más práctico, más rápido para efectos de fiscalización. ¿Este instrumento se debe de utilizar en personas físicas y morales? Así es, personas físicas y morales, todas aquellas personas, sean físicas o colectivas, que obtengan ingresos por actividades empresariales,
por prestación de servicios profesionales, por uso o goce temporal de bienes, o que tengan o que vayan a emitir recibos de nómina, etcétera. Debemos, entre otros, claro, debemos utilizar este sello, este certificado de sello digital. El llamado instrumento, ¿en qué momento o cuál fue el fundamento legal para empezar con algo como esto, maestro? ¿Hubo algún fundamento legal? ¿En qué se basaron? Desde la legislatura para organizarlo, para hacerlo, y ustedes cómo lo resintieron de entrada, así, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Pareciera que para muchos el mundo se cerró en ese instante. Hablando de empresarios y pequeños empresarios. Bueno, la pregunta es Sí, 100% técnica. Todos estábamos ¿verdad? asustadísimos cuando viene el gran cambio y dieron un lapso para hacer esa transición. Ok, la pregunta es netamente técnica y jurídica, ¿verdad? Qué bueno que me la haces. Qué bueno. Bueno, debo partir desde la Constitución. El artículo 31, fracción 4, nos habla de que todos los ciudadanos, o sea, todos los mexicanos debemos contribuir para el gasto público. Ahora bien, por el Código Fiscal de la Federación y demás leyes fiscales que son las que regulan todo este aspecto de las actividades comerciales, prestación de servicios, goce temporal de bienes, etcétera, en su artículo primero nos dice que es obligación de todos los contribuyentes pagar impuestos. ¿Sí? El artículo, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo primero, también nos dice que debemos pagar impuestos. Por ejemplo, la ley de impuesto sobre la renta, debemos pagar impuestos por los ingresos que percibamos como personas físicas o morales. A su vez, la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo primero, dice que debemos pagar este impuesto al valor agregado por los actos o actividades que realicemos. Ahora, también la misma normatividad fiscal, ISR, IVA, también nos señala que dentro de las obligaciones que tenemos como contribuyentes, sea personas físicas o colectivas, debemos expedir comprobantes fiscales. Ahora, esos comprobantes fiscales, ¿qué requisitos deben reunir? ¿Verdad? Por favor, Para eso tenemos que remitir al Código Fiscal de la Federación en su artículo 29, donde señala que debemos expedir comprobantes fiscales de acuerdo a lo que dice el 29A del mismo. Bueno, y entre algunos requisitos, por citar nada más algunos, Ajá. y aquí importantísimo, en el concepto debemos señalar qué tipo de operación o qué tipo de producto estamos enajenando. Por ejemplo, prestación de servicios, ¿qué tipo de servicio estamos otorgando? ¿Por qué? Porque hay algo importante que debemos acreditar. En este punto es la materialidad de que realmente la operación consignada en ese documento electrónico es real y no ficticia. Entre otros requisitos, que digo, es el más importante, porque precisamente hablamos de que esa evasión o esa emisión de comprobantes apócrifos, me decías. El hecho, hay lamentablemente algunas empresas o algunas personas que crearon empresas se dicen ser fiscalistas y te vendían esto. Bueno, así es. O no te preocupes, ¿cuánto necesitas? Yo tengo una empresa que tiene pérdidas, por ejemplo, y te podemos facturar. Los despachos contables que precisamente acomodaban ese tipo con diferentes empresas que tenían, se sigue haciendo todavía esta serie de cochupos, dicen en el bajo mundo, maestro querido. Sí, lamentablemente sí. Desafortunadamente creo que eso no lo vamos a erradicar. Siempre va a existir otras formas de poder evadir. Dice, creo que es conocido el mexicano por su capacidad creativa que tiene, pero en ocasiones esta capacidad creativa no nada más se perjudica el mismo contribuyente. Yo lo digo que se perjudique, luego lo voy a explicar por qué. No nada más se perjudica al propio contribuyente, al empresario, también a todos y cada uno de los mexicanos. Así es. Porque no debemos olvidar que nuestra Constitución, si nos manda a contribuir para el gasto público, pues ese pago de impuestos
el Estado, ¿qué es lo que hace con ese ingreso que obtiene? Bueno, pues lo destina a la satisfacción de recursos públicos. Es decir, nos da servicios públicos para que todos, por ejemplo, en esta bella ciudad de México, podamos caminar tranquilamente. Y digo tranquilamente entre comillas, claro, que reconozco, pues hay mucha inseguridad, por supuesto, como en todo, yo creo que en la El mayoría de los planeta. países Sí. así es, pero pues tenemos que aportar nuestro granito de arena, y ya si los servidores públicos no ejercen el presupuesto como debe ser, bueno, pues ya hay otras vías para que podamos de cierta manera pues conminarlos a que cumplan con el objetivo de lo que es el Estado. Para eso está la UIF, ¿no? El brazo ejecutor del SAT, que esa es otra Sí, parte, ese es otro cantar. sí. Pero, maestro querido, aquí hablando del sello digital, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿cuáles serían los elementos necesarios? ¿Qué necesitamos? Yo como si fuera a darme de alta por primera vez y no voy a hacer esta transición, ¿qué tendría que llevar? ¿Qué me requieren? ¿Qué me piden? ¿Qué requisitos tengo que Bueno, llevar? en primer lugar, obviamente debemos darnos de altas, ya sea Ajá. como persona física o moral. Si es como persona física, bueno, pues obviamente debemos de llevar ya bien delimitado a qué nos vamos a dedicar. Vamos a señalar un domicilio, el cual será, digámoslo así, el domicilio fiscal de nuestra, donde vamos a desarrollar el principal asiento de negocios o cualquiera de los supuestos que señala en el artículo 10 del Código Fiscal de la Como Federación. persona física. Como persona física. Ajá. Como persona moral también, de hecho. Pero, por ejemplo, en el caso de personas morales, bueno, pues no lleva un acta de nacimiento, ¿verdad? Lleva un acta constitutiva. Así es. Y en esa acta constitutiva debe estar bien delimitado, bien explicado el alcance, la extensión del objeto social. ¿Y por qué hago énfasis en este punto? Porque cuando se expiden los CFDI y viene el concepto de la enajenación o prestación de servicios, ahí bien debe estar relacionado con lo que tenemos como objeto social. Y en el caso de personas físicas, también tenemos un objeto social, Okay. porque cuando nos damos de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, expresamos cuál va a ser la actividad a la que nos vamos a dedicar. Con la diferencia que como persona moral, dependiendo del corredor que se la haga, le va a dar la amplitud necesaria en dado caso que quisiera dentro de la misma empresa tener diferentes rubros. Así es, sí, sin embargo, claro, desde como persona moral sí es un poco más, puede ser más amplio, y sobre todo que va a estar en los estatutos, en la acta constitutiva para el objeto social en particular. Pero también como persona física, por ejemplo, un servidor puede ser que está dado de alta como prestador de servicios de carácter administrativo. Okay. ¿Es que más pudiera ampliar? Por ejemplo, pero si es de carácter administrativo y llevo un juicio, una asesoría, una defensa jurídica de un contribuyente, bueno, pues eso ya como que se desvía, ya no es tanto como que administrativo, ya es jurídico. Bueno, pues también puedo manifestarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que también obtengo ingresos por actividades llevadas a cabo, prestación de servicios respecto a asesoría, gestoría, defensa jurídica. Por ejemplo, también puedo ampliar mis servicios, o sea, mi objeto social, servicios de contabilidad, servicios de auditoría. ¿Sí me explico? Claro. Porque eso es muy importante, porque el día de mañana, para efectos de deducciones, es a donde íbamos. Porque de repente nosotros como buenos mexicanos queremos deducir hasta los masajes del spa. Eso, díganos por favor con todas sus letras, qué cosas sí se pueden, qué cosas no se pueden o no se deben, porque a veces son los pleitos terribles entre los contadores con los clientes para hacerles entender que tales cosas no se pueden hacer. Sí, lamentablemente hace un momento me preguntabas por qué la norma es tan compleja, ¿no? Sí. Por ejemplo, se me ocurre ahorita los gastos, o mejor dicho, las deducciones autorizadas que pueden llevar a cabo las personas morales. Si no, ahorita no me equivoco, el artículo 25 en su fracción 3 señala los gastos así. Ajá.
gastos. Que, bueno, pero que entra dentro de ese cúmulo. Exactamente. Y ahí es donde empezamos a batallar, Así empezamos a inventar, ¿verdad? Y dice, pues los gastos es cualquier gasto, ¿verdad? Bueno, si me voy a ir a la playa, bueno, también es un gasto, Ajá. ¿verdad? No, pues no, ¿verdad? A menos que vaya en cuestiones de negocio representando a la firma. Eso ya es otra cuestión. Aquí hay algo importante. Será de entrada, será deducible todo aquello que será indispensable para la obtención de nuestros ingresos. Okay. Y la palabra indispensable. Entonces, aquí, por ejemplo, en este punto, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo que hacer un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, tampoco puedo decir de manera limitativa, sino de manera nada más citando algunos presupuestos en los cuales se puede ver, puede incluir esta figura. No podemos decir que los gastos que yo realice para efectos de prestar, por ejemplo, un servicio jurídico, llevar la defensa de un contribuyente, me refiero a una defensa en sede administrativa, en sede jurisdiccional o incluso en sede constitucional, no es lo mismo esos gastos que yo pueda realizar ahí a si yo le doy una asesoría o una gestoría o le llevo la contabilidad. Así es. Son cosas, los gastos van a ser un poco diferentes. Quizá algunos coinciden, papelería, por supuesto, ¿verdad? Energía eléctrica, servicio telefónico, todo eso hay gastos que son en común, vamos, que todos los llevamos de cierta manera, pago de renta, etcétera. Pero hay gastos que son especiales y gastos que no necesariamente son indispensables para la actividad de nuestra profesión, o mejor dicho, para obtener ingresos. Está la parte de las personas físicas, cuando nos hablaban y se mencionó mucho en redes sociales y en televisión y demás, cuando las colegiaturas se podían hacer deducibles de impuestos y la gente no entiende hasta dónde sí, hasta dónde no, qué cosas se pueden deducir. A veces parecieran tan triviales o parecieran incluso tan pequeñitas para quienes ya llevan todo eso todos los días, pero para el público en general hay cosas que parecieran difíciles y complicadas, algo como una colegiatura o los útiles de sus hijos o los utensilios que les piden, hasta dónde, qué podemos hacer para aprender un poco de ahí al público en general. Bueno, en el caso de colegiaturas que me estás mencionando, bueno, esta es una deducción que la podemos hacer todas las personas físicas, Ajá. Claro que sí, pero obviamente no es durante el periodo que realizamos nuestras actividades empresariales o prestación de servicios o uso goce temporal, o prestación de servicios. Esta en particular viene siendo una deducción anual. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, Enrique Montaño, presento mi declaración anual porque obtuve ingresos por servicios profesionales, voy a presentar mi declaración anual como persona física a más tardar el 30 de abril del próximo año. En este caso, si sería 2019, bueno, a más tardar el 30 de abril de 2020. Y ahí, cuando determine mi impuesto, voy a sumar a mis deducciones, voy a sumar estas deducciones que son anuales, se llama deducciones de carácter personales. Entonces, sí lo puedo hacer. Hay límites, por supuesto, para primaria, secundaria, preparatoria. Sí lo podemos hacer. Sin embargo, pues lamentablemente lo veo así. Muchas personas, muchos contribuyentes, tal vez no alcancemos ese pequeño beneficio. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón para no alcanzarlo? Porque no todos los contribuyentes tenemos el recurso económico para que nuestros hijos vayan a una escuela particular. Okay. Sí, claro, aquellos que sí tenemos o que tienen la capacidad económica para que su hijo vaya, por ejemplo, a una escuela particular a nivel secundaria, por supuesto que va a poder hacer deducir parte, hasta cierto tope, tienen un tope, parte del gasto de colegiaturas. Le digo que es la parte que necesitamos entender a veces como madres de familia, como público en general, son detalles que no logramos entender, porque obviamente cuando nos los transmiten a través de la televisión y demás, nos quedamos con la parte que nos dicen muchas veces técnica
y no le entendemos absolutamente nada. Yo creo que en este punto en particular de las deducciones Ajá. personales, digo deducciones personales porque las colegiaturas entran dentro de este rubro, yo creo que sería necesario una charla en particular Así sobre es. ese tema, porque efectivamente muchos no conocemos hasta dónde podemos, cuál es el beneficio, cuáles son esos gastos que podemos incluir como deducciones personales, si hay un límite o no lo hay, etcétera. Yo creo que sí, y esto yo te iba a proponer para enero, febrero, porque la declaración se presenta a más tardar el 30 de abril del siguiente Así año. es. Sin embargo, yo creo que ya en esas fechas pues ya no les va a servir de mucho esa información para esa declaración, Así es. pero sí les servirá para el transcurso de ese año 2020. Así es. Porque imagínate, ahorita te acercas a mí y dices, oye, ¿qué puedo deducir como deducción personal? ¿Qué puedo hacer deducible? Ajá. Y ya estamos casi finalizando el año, bueno, pues ya prácticamente. Y si te digo, bueno, por ejemplo, gastos médicos, Ajá. por ejemplo, claro, debe reunir ciertos requisitos. Va a decir, oye, pero es que en enero, en febrero, fui con el médico y pagué 1,500 por cada consulta, pero no me dio mi comprobante, o me dio, pero lo pagué en efectivo. No lo puedes hacer deducible. Todos esos detallitos. Sí, por eso estaría bueno en enero, yo creo febrero, que sí, para hablar que sobre así ese tema. el contribuyente, los empresarios, la gente que nos ve, podamos a partir de enero, febrero, diga, bueno, programarme para lo que va del año, y si me veo en la necesidad, que esperemos que no, ¿verdad? Dicen por ahí, Así ir es. con el médico, bueno, pues ya sabemos que debemos pedir ese comprobante fiscal, etcétera, etcétera, y otros requisitos que debemos reunir. Sí, porque muchas veces nosotros somos dados de que la factura sí, ahora es muy fácil, sí, ahí está el correo, mándela, y todas las mandas, pero cuáles sí funcionan y cuáles se quedan en el limbo, cuáles no pasan, por llamarlo así. Brevemente, así nada más Sí. por ejemplo, uno de los requisitos en el caso gastos médicos es de que el pago no se haga en efectivo. Ok. Tiene Muchas personas hacen el pago en efectivo porque resulta que el médico pues no quiere que aparezca en el sistema financiero, ¿verdad? No, o sea, también veamos, por ejemplo, ahí está un claro ejemplo, valga la redundancia, de por qué las normas se cambian, por qué el legislador está cambiándolas. Bueno, porque por ejemplo, con el respeto de los médicos y también abogados, por supuesto, y muchas personas de diversas profesiones, vas con el médico y, oye, necesito un comprobante fiscal o te pago con tarjeta. No, solamente efectivo. Así es. Y no te dan comprobante. Lo vemos en las pequeñas clínicas, hospitales, digo, incluso hasta cesáreas y demás, no, tiene que ser en efectivo, aquí. Y se paga de entrada a la mitad y a la salida la contraparte. Sí, entonces eso realmente ¿Eso habla de una evasión? Así es. De cierta manera sí. Ajá. Porque en el momento ese no dinero en efectivo que compró el médico, por decirlo así, no estoy en contra de los médicos, que quede claro. Pero bueno, me voy a poner como ejemplo. Claro. Si yo cobro en efectivo, no te expido un comprobante fiscal, el hecho que no te lo expida no significa que no pague mi impuesto. Claro. Puede ser que sí lo pague, no obstante haberlo cobrado en efectivo, pero la mayoría de las veces las personas que cobran en efectivo pues no lo reportan al Servicio de Administración Tributaria, y obviamente aquí hay una evasión. O como vulgarmente se dice, mientras se jinetea un poco. Digo, el maestro me mira porque yo utilizo términos coloquiales, pero así hablamos nosotros. Está muy bien, perfecto. Mientras hay que jinetearle un poco y mientras le saco un poquito más de ganancia. Exacto. Perdón, pero así funciona. Por aquí tenemos muchos amigos. Vamos a aprovechar un minutito, maestro, por aquí que están presentes. Edgar Durán, como siempre, nuestro queridísimo Edgar Durán hasta Estados Unidos. El maestro doctor Isidro Saucedo, un honor que esté por aquí presente con nosotros. Diana Fernández de Tampico, gracias querida Diana por estar presente. Mario Ortiz, gracias. Y el doctor José Manuel Ramírez Tobilla, que también por ahí, un beso grandísimo le mandamos. La gente de INADEC presente, siempre es bueno saber, todo ayuda, todo influye. Ya lo desvié un poquito del tema, perdón, maestro, lo he desviado un poquito del tema. Aquí sigamos con la parte del sello digital.
Claro le que preguntaba, ¿sí? Antes que nada, permíteme, por Por favor. adelante. Hablando del doctor Tobilla, Ajá. por supuesto, le mando un gran saludo, un gran amigo, compañero de docente también, Sí. aquí en INADEC, y también mi maestro, fue también mi maestro. Por supuesto, por ahí me dio algunas clases de argumentación jurídica, de oratoria. Maravilloso. Gran orador el Ay, maestro. ya vi de dónde. Maestro, ya entendí Un todo. abrazote, maestro. Ya entendí todo. Un beso, doctor queridísimo. Pues seguíamos. ¿Cuál es el plazo? Plazo de reactivación para un certificado, un sello digital. Ok, bueno. Ya que me fui de alta, es que vamos por pedacitos y lo desvío un poco del tema. Vamos a concentrarnos, Ajá. ¿no? Porque si no, no alcanzamos. Bueno, nos damos de alta, Ajá. vamos a solicitar lo que le llamamos la firma electrónica. Ok. Para esto, obviamente, necesitamos, por ejemplo, vamos a llevar comprobante de domicilio, bueno, para efectos de darnos de alta, también nuestra acta de nacimiento, nuestro CURP. Y cuando aquí lo curioso A y ver. lo bonito, yo lo veo así, Ajá. también es una buena experiencia A ver. el que vayamos y solicitemos nuestra firma electrónica, porque nos dicen que coloquemos nuestros dedos, o sea, nos toman huellas de los 10 dedos. Es como tocar el piano, dicen en el bajo mundo. Así es. En el argot. Pero hay una cosa importante, a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Digo, una buena experiencia. Porque nos hacen que nos pongan en un tipo lente para que vean el iris. Ajá. Entonces a mí, en lo personal, y además lo ves, Ajá. o sea, yo cuando me vi, y vi mi ojo, porque dije, tiene guau. los ojos verdes el maestro, Sí, por eso. la verdad es una anécdota, y por eso Sí. a mí me gustó mucho, yo encantado. Desafortunadamente el tiempo luego en ocasiones, ¿verdad? Pero Ajá. a mí me encantó, yo le dije a la persona, por favor, permíteme nuevamente ponerme frente al aparato y ver en la pantalla, porque la verdad se veía, no es porque yo lo diga, pero el color, vamos, independientemente del color, yo creo que la estructura, la forma con la que está creada o formada nuestro ojo, nuestra pupila es hermosa. La verdad es que es hermosa. Me imaginé algo así como un girasol. Ajá. Yo quiero ir otra vez, dice. Sí, de verdad. Es la única y la primera y última vez que me di cuenta del color realmente de los ojos. De sus ojos. Sí, la verdad es que sí. Pero digo que como los tiene verdes, por eso nos iba a presumir. Maestro, y entonces ya aquí, y el plazo de reactivación, ya que nos dimos de alta, ya que estamos, Ok. el certificado, ¿es lo mismo que la famosa fiel? ¿O es la diferencia? A ver, cuéntenos, porque No, el ahí nos certificado del sello digital Ajá. es el que nos sirve para efectos de emitir CFDI Ajá. o facturas electrónicas. Ok. ¿Sí? Y la firma electrónica, como su nombre lo indica, es una firma electrónica. Ajá. Vamos, en vez de firmar en puño y letra, Ajá. ahora es a través de, pues, ciertos Números. caracteres, números, etcétera, etcétera. Así es. Para entenderlo, porque algunos pensaban que era lo mismo, por eso le digo, no nos vean feo, no todos sabemos de contabilidad y hay que estar presentes y entender los pequeños pasos para poder entender todo lo que sigue. Así es, el primer paso es crear su firma electrónica. Una vez teniéndola, ahora sí ya podemos tramitar el certificado del sello digital. Ok. ¿El certificado del sello digital es único, se pudiera decir? ¿O Sí, sí es único, es único. ¿Para esa persona física o para esa persona moral? Así es para quien lo tramite, efectivamente. Entonces, ahí pudiera ser la confusión de que la fiel era lo mismo, porque como es único, algunas personas pensaban que la fiel es la firma digital, no, es diferente. Entonces, qué bueno que nos da la aclaración en este momento. Entonces, es un sello único para esa empresa o para esa persona física. Así es un sello único, efectivamente. Tanto la firma electrónica es única, Ajá. individual de la persona que lo tramitó. Igual el certificado del sello digital es único. Incluso lo vamos a ver más adelante como el sello digital. Ese archivo, digámoslo así, si se llega a dañar, bueno, pues se tiene que volver, haga de cuenta que se daña y pues ya no sirve. Hay Ya que queda crear como otro. cancelado, digámoslo así, se tiene que crear otro y obviamente tiene ciertas características diferentes al primero, por supuesto. Aquí valdría la pena la aclaración de la fiel, maestro, que muchas veces los contadores tienen también la fiel de sus clientes.
hasta dónde es conveniente que alguien más tenga tu firma digital o sepa de tu firma digital. Efectivamente es común, Común. en la práctica, sobre todo en la práctica contable, con los contadores, que normalmente el contador tiene la firma, el archivo de la firma electrónica del contribuyente. Bueno, pues con todo el respeto lo digo, debo decirlo como es, eso es incorrecto, totalmente incorrecto. ¿Por qué? Los contribuyentes, incluso las propias personas que nos atienden cuando tramitamos nuestra firma electrónica, nuestra FIEL, nos dicen que eso es exclusivo del contribuyente, no se debe transmitir a otras personas, porque estas otras personas pueden realizar algunos trámites que no conozca el contribuyente y el día de mañana le puede traer problemas muy, muy, muy graves. Por eso le decía que valía la pena hacer énfasis en esa parte que se da como algo común. En equivaldría como cuando al abogado se le firman hojas en blanco. Algo así, exactamente, algo similar. Digo. Claro, aquí en firma electrónica, pues específicamente hablando respecto a trámites, que se lleve promociones, etcétera, que se llegue a realizar ante el Servicio de Administración Tributaria. Así es. Pero a final de cuentas, al tenerla ya, pues ya no me toman mi parecer para lo que se haga o se deshaga ahí dentro, ¿no? Entonces, pues digo, hay que tener mucho cuidado, nunca está de más hacer la recomendación. Sobre todo cuando el empresario queda, digámoslo así, ya llega a haber un conflicto con la persona que le esté llevando el aspecto contable, ¿no? Porque, así es. Pues puede haber personas muy honestas, muy profesionales, pero podría ser alguna persona que aprovechándose de la buena fe, del contribuyente o incluso de la dejadez. Así es. Agarre y pues por querer hacer el mal, emite ingrese a la página del SAT y emita una declaración ahí con datos fraudulentos, pues no reales. Ajá. Y eso a la larga el contribuyente no lo va a ver inmediatamente, lo va a ver, pues, no sé, quizá un año después, 2 años, etcétera. Por eso le decía, ¿cuál sería lo peor que pudiera pasar en una situación como esta? El peor escenario. Que al contribuyente, pues lo peor que pudiera pasar, uno, que le determinen créditos fiscales debido a algunos errores o algunos datos que asentó en una declaración electrónica, porque ya es electrónica, algunos datos que sean erróneos o no acordes con la realidad de acuerdo a las operaciones que lleva el empresario. Ese es uno. Y lo otro, bueno, pues debemos tener en cuenta que ese acto, que partiendo de que es de mala fe, pudiera ser que el contribuyente incluso pudiera perder su libertad personal. Así que, queridos, por eso no está de más recordarles. Y aquí ya viendo para el plazo de reactivación, ¿cuánto tiempo se tarda más o menos de que se solicita el certificado sello digital? Es inmediato. ¿Es de inmediato? Hecho, sí, es inmediato. Son cuestión de horas. Son cuestiones de horas. La verdad es que es rápido, no hay ningún problema. Yo creo que más nos tardamos en ocasiones porque hay que ir para solicitarlo. En ocasiones tendremos que ir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, pero realmente es rápido, eso es cuestión de horas, no hay mucho O sea, problema. el sistema como tal no es tedioso, sino que a veces la gente o el trasladarse al lugar. Así es. Ok, sí, perfecto. Sí. Y aquí Perdón que te interrumpa. Adelante. Perdón, incluso abundando en esto, el contribuyente que no es necesario que acuda con un contador a pedir asesoría en este tema, ¿no? Puede ir a asistencia, a solicitar asesoría a alguna oficina del Servicio de Administración Tributaria y el personal los va a atender. Incluso se necesitan algunos archivos, el personal le prestan ahí una computadora en el área de internet y te orientan cómo bajar, qué tipo de archivos, etcétera, etcétera, cómo generarlos y de ahí para el trámite de tu certificado del sello digital. Entonces hay una forma muy amable. Sí, honestamente sí, debo decirlo, hay que también reconocer los buenos funcionarios, ¿no? Pues qué bueno, queridos, eso es un aliciente para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué hacer? Un procedimiento de autoridad, nos decía hace un ratito. El uso, ¿cuál sería el uso para darle a este sello digital? Bueno, el certificado del sello digital nos sirve, como decíamos, para emitir CFDI o facturas electrónicas en las cuales asentemos, ya sea por la adquisición
por la venta, enajenación de un bien o por la prestación de un servicio profesional, entre otros supuestos. ¿Esto qué nos va a servir? Nosotros, como contribuyentes, como los que estamos otorgando el servicio o enajenando, para efecto de cumplir con una obligación, registrar nuestras operaciones, registrar nuestros ingresos. Y para la persona que lo recibe, que recibe ese comprobante, su principal beneficio es que puede deducir, si es que reúne ciertos requisitos fiscales, podrá ser deducible lo que ampare esa factura electrónica. Este sello digital es esta cadenita de numeritos que vemos ahí, Pues forma parte de. ¿Forma parte? Exactamente, forma parte. Ah, ok, es de lo que le iba a preguntar. Sí. A ver, ilústrenos, porque ¿qué es el sello digital en sí? ¿Lo podemos ver físicamente nosotros como contribuyentes? Físicamente no, es un archivo, electrónico, que viene siendo una herramienta, por eso es una herramienta para efecto de poder expedir esos comprobantes fiscales. Ahora, ¿podemos verlo físicamente, palparlo? No, porque es un archivo, no sé, desde el punto de vista de la informática, ¿verdad? Pero es un archivo, datos que están, que contiene un documento electrónico, y eso es lo que nos sirve para poder identificarnos ante el SAT, obviamente, y poder emitir estos comprobantes fiscales. ¿En qué momento y qué tendría que pasar para que alguien que ya tiene su sello digital, tiene su fiel, está bien y todo, de repente se lo retiren, lo pierda, o qué tendría que pasar en ese aspecto? Ok. ¿Y quién lo retira? Por supuesto. Claro. Bueno, en este aspecto hay diversos supuestos que marcan principalmente el Código Fiscal de la Federación respecto a los motivos o las causas por las cuales al contribuyente se le puede suspender los efectos de este certificado del sello digital. Dentro de estos supuestos tenemos, por ejemplo, que yo, como contribuyente, tenedor, propietario de un certificado de sello digital, quizá se me dañó. Entonces, al dañarse ya no puedo entrar a internet y poder generar mi factura electrónica. Por lo tanto, debo solicitarlo al Servicio de Administración Tributaria, primero dar aviso. Exactamente, debo dar aviso para que la autoridad se entere, explicarle cuál fue el motivo del por qué estoy haciendo esa solicitud, y se suspende ese certificado, o dicho de otra manera también, se cancela, y automáticamente, obviamente, solicitamos un nuevo certificado, hacemos los trámites correspondientes y se nos va a otorgar. En el supuesto, por ejemplo, que se dañó. Pero de acuerdo al artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, y a partir ya del 2020, enero del 2020, otro artículo, el 17H bis, que bueno, ya de las reformas que hablamos, vienen los supuestos por los cuales el contribuyente puede solicitar la suspensión de ese certificado, o la autoridad tiene de acuerdo a sus facultades que le otorga el legislador, pues puede llevar a cabo gestiones de verificación para efecto de poder, si observa que ese certificado está siendo utilizado indebidamente, digámoslo así, entonces la autoridad cuenta con esa atribución, esa facultad para poder suspender o cancelar este certificado del sello digital. He visto en empresas que tienen su propio despacho de contabilidad, pero al mismo tiempo se allegan de un despacho externo para hacer sus auditorías internas con el afán de transparentar lo mejor posible. Si sucediera que en algunas de esas auditorías internas se percatan que algo se está haciendo mal, ¿se pudiera suscitar un problema como el cancelar un sello, pedir que se cancele un sello ellos mismos? Bueno, en el ejemplo que me pones, un despacho de auditoría realiza la auditoría, la revisión a una empresa. El auditor tiene la obligación, por supuesto, de hacer observaciones al empresario, estas anomalías detectadas
dentro de su control interno, Ujú. dentro de su contabilidad y así como en el caso de la determinación de contribuciones, es decir, en el cumplimiento global dentro del ámbito tributario. Sí tiene la obligación de hacérselo saber. Y hacerlo saber a la autoridad, bueno, pues ahí estaríamos como que, pues desde mi punto de vista, creo que sí tendría la obligación, Ajá. porque, bueno, recordemos que entonces, si no detectamos que hay un fraude, me refiero fraude en el caso de estar evadiendo el pago de contribuciones, bueno, pues yo como auditor, desde mi punto de vista, y lo digo con el respeto para los auditores, creo que tengo la responsabilidad de manifestarlo ante una autoridad. De lo contrario, me estoy haciendo partícipe de ese acto ilícito, de cierta manera. Y que a la postre le va a perjudicar. Así es, incluso ahora, bueno, viene algo muy importante dentro de las reformas del Código Fiscal de la Federación, un apartado para aquellos que se dedican a como asesores fiscales. Pero bueno, este ya es otro tema que traíamos en otra oportunidad. Que ya también sería muy bueno aquí saber, sobre todo para las personas morales, cuando más de alguno por ahí se ofrece como fiscalista, con maestría, fiscalistas y demás, hay que tener las reservas del caso, ¿verdad? Y hay que, si algo sucede como esto, ¿qué se le debe exigir al profesional que me muestre para saber si realmente tiene todos estos atributos que me está presumiendo para quedarse dentro de mi empresa? Yo sé que lo estoy metiendo en camisa de 11 varas, maestro, sí. pero sí necesitamos saber. Es como cuando voy a un médico y me dicen, ¿cómo sé si es profesional? Necesita mostrarme su cédula. Bueno, estás tocando temas muy álgidos, ¿no? Pero de gran envergadura, de ingente importancia, de verdad que sí. Es importante, considero, que efectivamente como contribuyente nos acerquemos a una persona con la capacidad, una persona cualificada en este rubro. Sí, efectivamente ha proliferado en los últimos años esto de los especialistas fiscales, y lo digo con todo el respeto del mundo. Desafortunadamente, no todas las personas que se dicen ser fiscalistas lo son, porque recordemos algo, y muy importante, lo decía en un principio cuando me presentaste, los títulos, el hecho que yo tenga 2 licenciaturas, que tenga una maestría, o que hayas estudiado un doctorado, o diplomados, o me haya ido a estudiar a España, a Inglaterra, a Estados Unidos, o aquí en México haya estudiado en las mejores universidades, me refiero a las más caras privadas, o haya estudiado en una escuela pública, eso no significa, ese título no significa que yo tenga la capacidad, la experiencia, la expertise para efectos de poder darte una adecuada y correcta asesoría de acuerdo a tus necesidades. No. ¿Sumado a la integridad, querido maestro, yo creo, también ahí van de la mano. Sí, yo creo que es principalmente en el ámbito tributario, el asesor fiscal o el que diga que es experto en derecho fiscal o fiscalista, yo creo que debe conocer tanto desde el punto de vista sustantivo del derecho tributario, así como el aspecto procesal. Y bueno, y aquí afortunadamente INADEC otorga diplomados, da diplomados en ese tema, que al rato terminando aquí voy a dar mi clase. Por cierto. En este módulo, Ajá. derecho fiscal sustantivo y adjetivo. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque no basta conocer el aspecto procesal en el ámbito tributario. Yo creo que se necesita conocer también el aspecto sustantivo, es decir, los elementos del tributo, las leyes especiales, ley del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, etcétera, porque se le deja eso al contador público. Sin embargo, yo creo que aquel que se diga fiscalista debe conocer estos dos ámbitos. Y hay un ejemplo muy claro. Imagínate que yo me dijera especialista en materia penal, experto en penal. Pero conozco únicamente, y sí tengo todos los grados, pero mi experiencia es en el ámbito que conozco, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que dice y su aplicabilidad, y además tengo la experiencia. Imagínate en eso. Pero ¿de qué me sirve conocer este aspecto procesal si no conozco la ley penal? Si no conozco los elementos de un tipo penal.
¿De qué me sirve? O sea, el aspecto sustantivo, de nada me sirve. O no lo he litigado, porque también se puede tener También. toda la teoría. Ahora, otro La ejemplo. praxis. Imagínate que yo soy un médico que soy un cirujano. Y conozco todo, tengo todos los títulos y conozco todas las herramientas, para qué se utiliza cada herramienta, etcétera, para realizar la operación o la cirugía. Pero si no conozco el cuerpo humano, de nada me sirve ser un experto en cirugía, ¿estamos de acuerdo? Así yo lo asemejo con el abogado que conoce, fiscalista. Si conoce el Código Fiscal de la Federación, no es suficiente, no es el aspecto procesal, hay que conocer el aspecto sustantivo, y creo que aquí es donde muchos, lamentablemente, muchos de los que han proliferado como que se dicen ser fiscalistas, yo creo que aquí está la falla, porque el día de mañana, cuando a ese supuesto abogado fiscalista se le presenta una balanza de comprobación, por ejemplo, pues no sabe ni qué es. Así es. ¿Sí? Cuando se le presenta un estado financiero, no sabe ni qué es. Y recordemos que las facultades de comprobación, dentro de estas facultades está, por ejemplo, una visita domiciliaria, en la cual la autoridad nos puede requerir la contabilidad. Yo creo, es cierto que dicen que los abogados fiscalistas dicen, bueno, por eso nos auxiliamos de un experto, un contador público. Sí, pero también los contadores públicos tienen diversas ramas, ¿no? Así es. Diversas especialidades, costos, contabilidad general, auditoría, contribuciones, etcétera. Son diversas ramas. Entonces, es importante que el abogado fiscalista, al menos el de ahorita y el del futuro, conozca no nada más el aspecto procesal, también el aspecto sustantivo, para que así tú como contribuyente el día de mañana te sientas con la confianza de solicitarme una asesoría en X tema, por ejemplo, no sé, la enajenación de un bien. Así y es. yo con toda la tranquilidad o con la experiencia que tenga, pueda decirte, a ver, mira, con esto pues caes en este supuesto de la ley del impuesto sobre la renta, te generaría un tanto porcentaje de pago de impuestos, puedes realizar estas deducciones, etcétera. Y ahí no estoy hablando del aspecto procesal. No. Y también habría que ver de qué bien se trata. Exactamente. Entonces, Sí. yo de verdad creo que es importantísimo que el abogado fiscalista conozca no nada más el aspecto procesal, insisto, sino también el aspecto sustantivo. Por eso es el tema de aquí del módulo de INADEC, en el caso del diplomado, derecho fiscal, sustantivo y adjetivo. Forzosamente debemos conocer ambos, si no, estamos cojos, digámoslo así. Ahora, esto es en cuanto al aspecto de conocimiento, pero esto no es suficiente. Así es. Requiere que además vayamos al campo de batalla. ¿Y por qué lo digo así? Que tengamos la práctica de diversos asuntos, y la praxis se lleva a cabo a través de los años. No se adquiere en un año, no porque yo tenga una cédula de maestro en derecho fiscal, sea yo fiscalista, no. Esto se requiere de verdad ir al campo de batalla, empaparse el rostro de arena, de sudor, incluso, ¿por qué no decirlo así?, de sangre, porque eso es lo que nos hace conocer, nos hace saber qué es lo que podemos, la forma de asesorarte y qué es lo que debes hacer para un caso en particular, porque en ocasiones el contribuyente no llega cuando ya el asunto prácticamente está perdido. ¿Cómo sucede? En México no sucede eso, maestro. Y digo después, ¿por qué? Porque quizá no tuvieron una planeación, una estrategia para efectos de seguir un procedimiento, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Pero también hay soporte, porque si yo me acerco desde un inicio a un despacho contable, a un abogado y demás, pues ese soporte lo debo tener desde el inicio para saber qué pasos voy a seguir. Cuando llego ya con el niño ahogado en el pozo, pues ya está como complicado, sí, y maestro. En materia tributaria sí es importante que los contribuyentes se acerquen al experto, a la persona cualificada. Decías, ¿cómo saber? Bueno, pues eso sí está un poquito complicado, sí, pero yo creo que sí se puede. Podemos citar, por ejemplo, se acercará a mí, en el caso, me pongo como ejemplo, que si te acercas, ¿cómo acredito mi experiencia? Quizá mis estudios
los consultas en internet. Sí, claro. Pero tú nunca supiste si a lo mejor esos estudios fueron, como dicen, VIP, ¿no? Claro. O a lo mejor iba de vez en cuando a la escuela y etcétera. Pero la experiencia, ¿cómo? Sí, te la puedo, mira, te cito en los asuntos donde he participado activamente. ¿Por qué? No nada más que me nombraron, porque puede ser que en una demanda, por ejemplo, aparezca mi nombre, pero eso no significa que yo haya participado. O que haya ganado. O que haya ganado, exactamente. Claro. Entonces, también, por ejemplo, no, los que nos dedicamos a esta materia, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debemos estar dados de alta, tener una fiel. Además, una fiel también. Sí. Incluso hay un registro. Para los que le postulamos en esta materia, debemos estar registrados en ese tribunal. Incluso en sede constitucional, para efectos de amparo ante el Poder Judicial Federal, también debemos estar registrados. Y esto muy pocos lo saben. Así es. Muy pocos lo saben. Pues ahora lo están sabiendo. Pero bueno, amigos, pues de verdad hay que registrarse. Insisto, esto no significa tampoco que nos da la experiencia. Claro. Pero sí puedo señalarte en qué asuntos he participado, incluso mostrarte las actividades que he realizado. Y yo creo que las resoluciones, como empresario claro, puedes verificar esa situación, si efectivamente yo te estoy diciendo la verdad o no de que de haber participado en X asunto. Y brevemente, por ejemplo, acudí hace unos momentos aquí al Tribunal de Justicia Administrativa, aquí de la Ciudad de México, y bueno, pues ya las personas, pues ya de tantos años, ya te van conociendo, la verdad. Sí. De verdad que te van conociendo. Entonces, licenciado, buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Entonces, eso da la pauta también de que ellos no es que los conozcas en la calle, no, porque ya se dan cuenta que llevamos años en estas materias, y bueno, pues ya hasta como dicen, pues ya nos conocemos, aunque sea de vista. En los pequeños detalles. Hablando del 17H bis en el 2020, ¿qué nos puede aventurar un poquito? Ya lo vamos a meter aquí, le vamos a dar travesura. Voy a utilizar mi acordeón. Por favor. Bueno, la ley vigente, el artículo 17H vigente, señala en su fracción 10 que las autoridades fiscales, dentro del ámbito de sus facultades de comprobación, podrán realizar ciertas actividades, ciertas facultades que señala, por ejemplo, el 42 del mismo código. Y si detecta alguna, digámoslo así, alguna falta de sujeción a la norma jurídica, puede, ¿sí?, suspender los sellos digitales, los certificados de sello digital. Esta fracción ahora se modifica y se crea este contenido vigente todavía. Ajá. Se va a modificar y, bueno, esperemos que así sea la publicación, ¿verdad? Ajá. Y que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año y se crea otro artículo, 17H bis, en el cual, desde mi muy particular punto de vista, creo que da mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes. Porque, bueno, aparte que en su estructura, pues ya le pusieron apartados, fracciones, etcétera, y viene más explícito. Ahora, este supuesto, en esta hipótesis normativa, señala los supuestos, algunos de los supuestos por los cuales la autoridad puede dejar provisionalmente suspendido el certificado del sello digital. También señala el procedimiento que debemos llevar a cabo para efectos de acudir vía electrónica, porque ya es todo vía electrónica, acudir con la autoridad y obviamente tratar de desvirtuar las supuestas anomalías que el Servicio de Administración Tributaria aparentemente encontró en su información. Como si fuera un juicio previo. Como si fuera un juicio previo. Es exactamente. Aquí, esto, por eso digo, es mucho más clara ahora la norma jurídica. La verdad es que no pasó mi dedo. Hablando de huella digital, ya no quiere pasar. Bueno, sí, ahora ya nosotros debemos tener en consideración, debemos estar al pendiente del buzón tributario, nosotros los contribuyentes, porque imagínate
requiero expedir un comprobante fiscal y resulta que entro a la página de internet o solicito a mi proveedor y me dice, ¿sabes que tu certificado de sello digital ya no está funcionando? Ah, caray. Bueno, pues previo a ello ahora... Lo tiene restringido. Exacto, digámoslo así. Ajá. Pero previo a esta restricción, ¿qué es lo que va a hacer el Servicio de Administración Tributaria? Nos va a enviar un oficio mediante buzón tributario, en el cual nos va a decir, oye, encontramos estas anomalías. Antes de cancelar o de dejar sin efecto su sello digital. Lo curioso de esto exactamente es de que la norma dice, bueno, se procederá de manera provisional, es decir, como una medida cautelar, a suspender esta actividad o el que podamos emitir las facturas electrónicas. Pero hay algo importante, y eso suena interesante y debo reconocerlo desde este punto de vista, que no procederá a cancelar o a suspender de manera inmediata, sino que será, dice ahí, de manera provisional, y para efecto de que nosotros podamos subsanar o corregir nuestra situación fiscal respecto a las observaciones que el fisco nos esté realizando en ese oficio. Lo importante, decía, es que no nada más se nos va a dar, y está señalado los plazos para efecto de este procedimiento de aclaración. Lo importante, decía, es que nos van a permitir, durante la etapa que dure, el tiempo que dure este pequeño procedimiento de aclaración, nos van a permitir emitir comprobantes fiscales. Dicho de otra manera, se quedará suspendido, mejor dicho, sin efecto, cancelado este certificado de sello digital, hasta el momento en que, una vez que la autoridad emita su resolución y en ella determine que no acreditamos, que no desvirtuamos los hechos u omisiones que detectó o que no corregimos nuestra situación fiscal, entonces procederá a efectuar ya la cancelación o suspensión de este certificado de sello digital. No, pues es una noticia muy, muy buena para todos, para todos. Yo creo que más de alguno de los que nos están escuchando ahorita se están dando cuenta que es una noticia muy, muy buena. Esas son las facultades que tiene el SAT ahora mismo, que van a empezar a implementarse en el año que viene. Más reformas trae en nuestro sistema, más reformas para los contadores, para los fiscalistas. ¿Qué más viene? Porque siempre a fin de año nos salen con muchas cosas y a principio de año parece que todos andan corriendo buscando las nuevas leyes. Sí, sin duda hay diversas modificaciones de gran envergadura, por supuesto, en esta materia. Sin embargo, yo creo que esto debido a, sobre todo, las grandes reformas, sobre todo lo veo así, es debido a esta emisión de comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. La verdad es que yo creo que ese es en el aspecto importantísimo, ¿no? Ahora, por ejemplo, viene un apartado, decía yo, de ya aquellos que se consideran que realicen asesoría fiscal, o sea, asesores fiscales, que bueno, ya entrarían obviamente los abogados que se dedican a esta materia, los contadores, etcétera, entre otros profesionistas. Aunado a ello, viene, por ejemplo, en el caso de las penas, ¿no? Lo que ha causado revuelo respecto a qué pasa, ya voy a ser privado de mi libertad. O me van a congelar mis cuentas. O la congelación de cuentas bancarias. Pero realmente mucho de esto se ha dado. Lo que pasa es que obviamente hay un incremento de supuestos en los cuales ya se va a tipificar alguna conducta como ilegal. Sin embargo, insisto, ya en el Código Fiscal de la Federación, en el apartado de delitos fiscales, aparece ya algunas de estas conductas. La verdad es que sí. Sí. O sea, por ejemplo, el expedir comprobantes fiscales con datos falsos, bueno, pues ya estaba tipificado como una conducta ilícita. Lo que pasa es que, obviamente, el legislador, ahora esperemos, o el Ejecutivo, trate ya o procuren llevar a cabo realmente lo que es la ley. Y bueno, pues dentro de la aplicación de la ley, pues como dicen, pues los que no estamos dentro de ese supuesto, pues podemos andar tranquilos, de verdad. Yo considero que aquel empresario que
que tenga que se acerque a la persona idónea, cualificada en este ámbito tributario en cuanto a sus conocimientos y experiencia, no te va a tener ningún problema. Así es. Incluso, ¿y por qué no? Videos como entrevistas como esta, les sirve para el empresario, y incluso veo que pueden hacer preguntas. Claro, entonces, por de supuesto. verdad, creo que no es necesario incluso en ocasiones erogar financieramente recursos. ¿Por qué? Porque debemos aprovechar, ya en YouTube veo tantas personas que dan buenos tips, buena asesoría, me refiero, explican a detalle algunos temas en materia tributaria. Obviamente no se puede por el tiempo, Claro. pero yo creo que personas como INADEF y todo el cuerpo que lo compone, el cuerpo humano que lo compone, incluyéndote, por supuesto, los docentes, etcétera, al realizar este tipo de actividades cumplen con un mandato constitucional. Fíjate bien. A ver. Y un mandato constitucional que no va dirigido exclusivamente a las autoridades, no, también para cualquier ciudadano, para cualquier mexicano o cualquier persona. Artículo 1º, 3er párrafo de la Constitución, cuando dice, bueno, que es obligación del Estado respetar los derechos humanos, pero no nada más respetarlos, promoverlos, ¿sí? Y bueno, y yo digo que no nada más es obligación de las autoridades, también Claro, de nosotros. por supuesto. Nosotros que, en mi caso personalmente, ¿verdad? Que tengo un poquito de conocimiento en esto, bueno, pues aprovechar este espacio para poder explicar a las personas que nos lleguen a ver sobre estos tópicos en particular, promover. Y yo creo que ahí estamos cumpliendo con ese mandato, ¿verdad? Porque sí, somos muy dados a que siempre exigimos nuestros derechos, pero también van implícitas muchas obligaciones que podemos cumplir con mucho gusto. Recordemos, yo creo que me acordé a Marco Tulio Cicerón, ¿verdad? Decía, bueno, primero debemos cumplir con nuestras obligaciones para posteriormente exigir nuestros derechos. Así es. Pues, maestro querido, fascinante el tema, ya ve, queda para mucho y van a quedar para muchos más. Tenemos abierto al momento de entrar a ver nuevamente el programa. Si tienen cualquier duda, queridos amigos, déjenla ahí mismo en el apartado o mándenos directamente su pregunta, que se la haremos llegar con todo gusto aquí a nuestro querido maestro Enrique Montaño de Jesús, que vaya que hoy nos ha regalado una cátedra, y esta cátedra gratuita, siempre les decimos a quienes nos acompañan, maestro, una tarea para el público en general. ¿Cuál sería la tarea que les dejaría a usted en esta ocasión? Caray, bueno, primeramente quiero agradecer a Dios, a mi madre hermosa que aboga por mí en el cielo, a mi hijo Luis Enrique por hacerme sentir el padre más orgulloso del mundo. Y ahora sí, las recomendaciones. Por favor. Voy desde 2 puntos. La primera, para aquellos que están estudiando la licenciatura en Derecho, para aquellos que ya están estudiando un posgrado, para aquellos que ya se dedican al ámbito tributario específicamente hablando, pues leer. De verdad, cada día en lo particular soy un aprendiz de la vida, un aprendiz del derecho. No basta leer nada únicamente, no. En el ámbito tributario tenemos que desmenuzar una hipótesis normativa, de verdad, analizar, ver cada oración, cada palabra, el significado de ese vocablo. Por supuesto, para esto también tenemos que meternos a estudiar gramática, lógica. ¿Algún libro en especial que le gustaría recomendar? No necesariamente de derecho o de contabilidad. No, bueno, pues hay muchos, la verdad no me atrevo a señalar un autor, un libro en particular, porque bueno, quedaría quizá otros que no nombre, y bueno, es vasta la información, pero lo que sí de verdad recomiendo es que no nada más nos enfoquemos al ámbito jurídico, también debemos conocer los métodos, los criterios de interpretación, porque en materia tributaria, decía yo hace un momento, por ejemplo, la palabra podrá
Hay que ver en qué hipótesis normativas se encuentra, en qué supuesto, y es muy amplio de verdad estos criterios de interpretación que, por decirlo así nada más, gramatical, sistemático, funcional. El primero, a la vez podemos dividir, dice la Corte, y la doctrina se puede dividir en dos: el sistemático en 5, el funcional en 7. O sea, ya estamos hablando de 14 tipos de interpretación que de verdad no se excluyen, se complementan y que debemos conocer como abogados tributarios. Por supuesto que debemos conocer. Por otro lado, los principios, las reglas básicas de la lógica. En ocasiones escuchamos que se dice, juzgará de acuerdo a las reglas de la lógica. Y cuando preguntas, ¿cuáles son? Y a lo mejor no sabemos de memoria, pero no conocemos en esencia, ¿verdad? Pues también debemos estudiar en ello. Y por supuesto, un abogado tributario debe conocer la Constitución. Por supuesto, todo el aspecto de la Constitución mínimo dentro del ámbito fiscal, leyes fiscales, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, jurisprudencia, la doctrina. Y hablando de jurisprudencia, no nada más de la Corte, también del Tribunal Federal de Justicia, incluso, ¿por qué no decir los criterios de la PRODECON? También, por supuesto, nos auxilian demasiado. Incluso los acuerdos que emite el propio Servicio de Administración Tributaria también nos ayudan, nos orientan. Y aunado a ello, pues leer las sentencias que emite un Tribunal Federal de Justicia, eso nos ayuda muchísimo. Y lo que siempre he dicho, hay que leer no nada más la jurisprudencia, el rubro, texto y contenido, sino su ejecutoria. Ahí vienen los razonamientos, los supuestos del por qué se arribó a cierta conclusión. Y por supuesto, insisto, leer y además la práctica. No nos sirve tener tantos libros y conocerlo de la A a la Z si no tenemos la práctica. La práctica asesorando, otorgando una adecuada defensa a nuestros clientes. Y aunado a ello, por supuesto, la docencia, ¿verdad? Indiscutible, porque yo considero que los docentes y los alumnos somos la columna vertebral, las columnas que sostienen toda una institución educativa. ¿Y esa retroalimentación? Y esa retroalimentación. Y el otro punto, para finalizar, es, decía yo, el aspecto humano, el aspecto espiritual. No podemos o no debemos como seres humanos, sobre todo como abogados, dedicarnos 100% a esto y dejar a un lado el aspecto espiritual. Yo creo que este aspecto espiritual, los valores, ¿por qué? Porque creo que todo profesionista, como decías hace un momento, y cómo debo saber si es un buen profesionista, si es honrado, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que debemos tener valores, debemos tener principios, creer en ellos, tener esperanza en que los vamos a realizar, pero además amar a la humanidad. Pues muchas gracias, maestro. Nos deja una gran lección el día de hoy y gratuita, sobre todo, queridos amigos. De verdad, muchas gracias. Que sea la primera de muchas, porque hay muchos temas todavía para compartir. Pues el agradecido soy yo, de verdad, como lo dije hace un momento, te agradezco la oportunidad, te agradezco el espacio de poderme expresar. Agradezco a la institución, obviamente un saludo al doctor Anatolio, que ha permitido pues que se haga con su inversión, ha permitido que se haga posible todo este momento, que estemos aquí compartiendo momentos de ingente importancia. Y de verdad, muchas gracias y espero que no sea, como dices tú, la primera y última vez, que sean la primera de muchas, porque en este tema en particular hay muchos tópicos que podemos tratar, que podemos platicar y sobre todo que ayudan, no nada más para los estudiantes, los que están estudiando Derecho, sino también para todos aquellos profesionistas, a todos aquellos empresarios, pequeños, grandes, microempresarios, por supuesto, y insisto, y también no nada más aquí en la Ciudad de México,
sino por en supuesto. todo el país o en cualquier, ya con esto de la tecnología, Fuera, en sí. cualquier parte del mundo. Nos miran fuera del país, afortunadamente. Así es. Ya hablaremos de derecho comparado en otra ocasión sobre ese tema. Por supuesto. Doctor querido. Pues queridos amigos, de verdad un gustazo que nos hayan acompañado el día de hoy, como siempre, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, y de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias. Nos vemos mañana en nuestro martes de Salud y Justicia. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Hasta mañana.